Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, pues tus fidelidades, tus bendiciones han sido agradables y han sido buenas y han estado en nosotros, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú nos llenes de tu gracia, de tu amor, de tu gozo para poder seguir adelante. En esta mañana también te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder aprender de tu palabra. Que en esta mañana sea tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra obrando en nuestras vidas. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, en el dulce y maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. Seguimos en este estudio del sermón del monte. Hemos visto las bienaventuranzas, hemos visto que tú y yo somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Hemos visto que Jesucristo vino a enseñarnos la ley, vino a que la entendiéramos en el sentido espiritual, a que tú y yo pudiéramos conocer más acerca del corazón de Dios. También hemos visto que debemos de cuidar nuestro carácter, debemos de cuidar nuestra forma de hablar, de pensar, y cuidarnos con respecto a ese enojo, a esa ira que hay en nosotros. Debemos de tener esa capacidad de poder ser personas de paz, que den aliento y ánimo y palabras de ánimo a las demás personas. También hemos visto acerca del adulterio, que el adulterio se forma desde nuestro corazón, se forma en nuestra mente, y que también es un pecado y es peligroso. Y también te he estado mencionando que es igual de peligroso y es igual de ofensivo que el adulterio que se practica físicamente. Y después de estas enseñanzas que Jesucristo dio en este sermón del monte, después de Jesús y el adulterio, y de que tú y yo tengamos cuidado en nuestro corazón y que tú y yo estemos buscando esa santificación en nuestras vidas, toca un punto bien interesante que tiene que ver con respecto al adulterio. Y hoy en esta mañana vamos a ver este tema siguiente, que es Jesús y el divorcio. Y lo podemos encontrar en el capítulo 5, versículos 31 al 32. Entonces es bien importante, hermanos, recordar que nosotros como creyentes debemos de entender, guardar y practicar estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estas enseñanzas que a través de la palabra las tenemos hoy en el 2020 para poder practicarlas, para poder llevar una vida agradable ante Dios, pero también agradable ante nuestra familia, entre los seres que queremos, ante la sociedad incluso. Entonces es bien importante que tú y yo demos testimonio de las enseñanzas de Jesucristo que están en nosotros. Por eso te repito una vez más, tenemos que entenderlas, guardarlas y practicarlas. Y eso es posible gracias a la comunión con el Espíritu Santo y a la palabra que se nos ha dejado en estos años. Entonces es bien importante seguir leyendo nuestras escrituras, seguir estudiándola. Entonces vamos a seguir con este estudio. Hay que recordar también que toda persona o la gran mayoría necesita una ayuda idónea, y lo vimos el domingo pasado. Es necesario, y cuando Dios forma a Adán, le hace una ayuda idónea, y vemos que esa ayuda idónea no se encontraba en los animalitos de la creación, sino se encontró con Eva, a excepción de algo interesante. Fíjate lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 7, versículos 7 al 9. Pablo menciona que tener continencia es un don. Fíjate lo que nos dice este versículo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Fíjate lo que menciona Pablo. A excepción, hay personas que son solteras, hay personas que no se van a casar porque
tienen un don especial. Y Pablo hace mención de este don porque si tú y yo analizamos la vida, la historia de Pablo, Pablo se dedicó de una manera completa, de una manera hasta cierta manera estricta a buscar a Dios y a llevar ese conocimiento de Dios y de Cristo a las demás naciones, a las demás aldeas, a los demás pueblos. Por eso Pablo hace mención y dice, hey, mejor le es quedarnos solteros, sin casarnos, pues podemos aprovechar mejor el tiempo para la gloria y la honra de Dios. Pero ese es un don, solo algunas personas, pocas personas pueden tener este don. En cuanto al matrimonio, es bueno el matrimonio porque nos complementamos. Entonces también otro punto importante a recordar es que el matrimonio se formó para hacer una ayuda idónea y está establecida por Dios, y es hombre y mujer, y la mujer, su ayuda idónea está en el hombre, y el hombre encuentra su ayuda idónea en la mujer. Entonces, otro punto también importante a tener en cuenta, algo también que debemos de tomar siempre en cuenta, es que la esposa representa a la iglesia y el esposo representa a Cristo. Por eso es bien importante de que nosotros demos testimonio y procuremos tener un buen matrimonio y podamos a los hombres cuidar a las mujeres y las mujeres cuidar a los hombres, cuidar a sus esposos, para poder dar un buen testimonio de que nosotros estamos representando en nuestras vidas ese pacto, ese compromiso que hay de la iglesia con Cristo. Otro punto importante es que el adulterio va en contra de la voluntad de Dios, ya que es infidelidad. Y es un punto que vamos a tocar más adelante. Y por último, para que podamos agarrar contexto acerca de esto, hay que recordar que podemos adulterar en nuestro corazón. Y esto es tan malo como el adulterio físico. Es bien importante tener en cuenta eso. Una vez más, hay que recordar que podemos adulterar en nuestro corazón. Y eso es tan malo como el adulterio físico. Entonces, en este siguiente punto vamos a tocar acerca del divorcio. Vamos al versículo 31 y te invito a que me acompañes a darle lectura a este versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Fíjate lo que nos menciona esta primer parte de este versículo. Jesucristo, hablando una vez más a sus discípulos y a todos los que estaban alrededor, nos menciona y dice, también fue dicho. Una vez más, Jesús está haciendo referencia de las leyes dadas al pueblo judío a través de Moisés. Pues es importante recordar que a través del Antiguo Testamento encontramos leyes, encontramos mandatos, encontramos mandamientos, encontramos estatutos que nos sirven para poder conocer el corazón de Dios. Pero ahora en nuestras vidas, a través de Jesucristo, Él nos va a enseñar a interpretar esta ley para poder entender de una manera mejor el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es bien importante. Fíjate que nos dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 2, hablando con respecto al divorcio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Por eso en esta mañana vamos a estar analizando parte de este versículo que hemos estado leyendo, y por eso Jesucristo nos menciona, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, porque era lo que se manejaba en el Antiguo Testamento, y lo acabamos de leer, Deuteronomio 24, versículos del 1 al 2. En otras palabras también pudiera decir, cualquiera que rechace a su mujer, cualquiera que ya no quiera estar con su mujer, dele carta de divorcio. Pero hoy Jesucristo
viene a enseñar el verdadero significado de este estatuto dado a Moisés para el pueblo de Israel. Porque hoy en día, así como en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesucristo, con los fariseos, con los escribas, tenían un mal entendimiento de este mandato. En los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, los rabinos interpretaban esta ley como es suficiente cualquier razón para poder divorciarse de la esposa. Por ejemplo, si en alguna familia o si el esposo encontraba alguna imperfección física con respecto a su mujer, podía decirle: oye, ¿sabes qué? Ya no me gustas, quiero separarme de ti, quiero buscar a una mujer más bonita que tú. O a lo mejor porque la mujer tenía un mal aliento, o a lo mejor porque tenía un mal carácter, o a lo mejor porque no sabía cocinar. Incluso en los tiempos de Jesucristo había un rabino llamado Hilel. Este rabino llegaba a entender, a interpretar esta escritura en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, él decía: mira, si tu mujer quema la comida, esta es una buena razón para que tú puedas darle carta de divorcio, para que tú puedas despedirla. Si tu mujer no cuida bien a los niños, puedes darle carta de divorcio. Incluso si ya no llegas a sentir afecto hacia ella, tú puedes darle carta de divorcio. Y así podemos encontrar otras razones que se te vengan a la mente con respecto a tu mujer y sus imperfecciones. O al contrario, las mujeres viendo las imperfecciones de los hombres, y esas eran razones suficientes para poder separarse, para poder divorciarse. Te lo repito una vez más, en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesucristo. Pero hay que recordar algo bien importante, que el matrimonio representa un compromiso, un pacto. El matrimonio representa la iglesia, la esposa, y Jesucristo, el esposo. Entonces, estas interpretaciones de los rabinos, al si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, puede romperse ese compromiso. Para ellos eso era lo que significaba ese compromiso. Para ellos eso era lo que significaba este mandamiento. Otro rabino llamado Shammai interpretaba el indecente como una referencia de algún delito sexual autentificado por algún testigo. Este rabino Shammai tenía otra forma de interpretar este mandamiento, más parecida a la que Jesucristo está enseñando en estos versículos. Pero la mayoría de rabinos, la mayoría de escribas, la mayoría de fariseos entendían esta ley como tener cualquier razón para divorciarse de la esposa es suficiente. Entonces, con estos pensamientos, con estas actitudes, con esta forma de pensar, lastimaban y humillaban a las mujeres. A las mujeres le quitaban su dignidad por todas estas cuestiones. Pues en aquel tiempo tener una separación que era normal, pero para las mujeres era señal o representaba indignación. Es decir, esta mujer no estaba preparada para el matrimonio, o esta mujer no tiene muchos defectos que no puede casarse. Entonces la mujer se sentía mal. Pero algo que tenemos que reflexionar antes de seguir con estos versículos es que en el contenido de las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en ningún versículo, en ninguna historia se humilla a la mujer, sino al contrario. En la Biblia tú y yo podemos encontrar la importancia de la mujer. Nosotros como hombres, la Biblia nos enseña la importancia de la mujer en nuestras vidas. La Biblia nos enseña la importancia de la mujer en la humanidad, pero también nos enseña el plan redentor de Dios para el mundo a través de la mujer. Una vez más te lo repito porque esto es bien importante. En la Biblia no se va a encontrar ningún versículo, ninguna historia que humille a la mujer, que le quite dignidad, que le quite valor ante Dios.
sino a través de la Biblia nosotros como hombres, como varones, podemos ver la importancia de la mujer en nuestras vidas, la importancia de la mujer en la humanidad y la importancia de la mujer en el plan redentor de Dios para el mundo. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos con Dios por tener una esposa o por tener una hermana o por tener una madre todavía. También mujeres deberían de estar agradecidas con Dios por tener un esposo, por tener hermanos, por tener un padre. Pues es bien importante este punto. Pero en el sentido del matrimonio, varones, esposos deben de estar agradecidos con Dios por su esposa, pues es de gran ayuda. Entonces, es bien importante esta enseñanza. También hay que tomar en cuenta que hoy en día, si hay algo que no te agrada de tu esposa o de tu esposo, no es suficiente para pedir el divorcio. Entonces, el matrimonio también es gran responsabilidad y también es un gran trabajo que hay que hacer, un arduo trabajo que hay que hacer. Y te lo repito una vez más, si tú en esta mañana te pones a pensar en algún defecto de tu esposa, te pones a pensar en algún defecto de tu esposo, quiero decirte que esa no es razón para separarte de tu esposo o para separarte de tu esposa. ¿Y por qué toco este punto? Porque en la actualidad las personas se divorcian con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen a Cristo viven en los tiempos del Antiguo Testamento, viven como en los tiempos de Jesús. Cualquier pretexto es suficiente para divorciarse, porque no hay temor de Dios en ellos, porque no respetan las Sagradas Escrituras, porque la importancia del matrimonio en los jóvenes ha perdido su valor. Por eso es que hoy en día las estadísticas nos mencionan que los divorcios ya son comunes. Pero nosotros como creyentes debemos de dar un ejemplo, debemos de respetar lo que se nos menciona en las Sagradas Escrituras y debemos de practicarlo. También hay pensamientos en la actualidad donde los jóvenes piensan que es mejor no casarse, pero sí vivir en unión libre. Es decir, tener relaciones con una mujer, vivir con una mujer, vivir la mujer con un hombre, pero hasta ahí, sin compromiso, sin algo que los una. Por eso hoy en día es bien famosa esa forma de vivir, vivir en unión libre. Pero ante las Escrituras esto no es correcto, porque vivir en unión libre te está llevando a fornicar. Y eso es un pecado que lo vimos en el estudio pasado, peligroso porque atenta contra nuestro propio cuerpo. Pero algo bien interesante entonces, ¿por qué en los tiempos de Moisés había esta ley? Mira, quiero tocar 3 puntos bien importantes. ¿Por qué en los tiempos de Moisés había esta ley? Dios nunca ordenó el divorcio. Sin embargo, Él permite esta acción por causa de la corrupción, del pecado que había en ellos. Acuérdate que el plan de Dios es que el matrimonio perdure hasta el final de nuestras vidas terrenales. En ningún momento Dios ordena el divorcio, pero Él permite en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesucristo que los hombres se separaran de las mujeres por el corazón perverso y lleno de pecado y corrompido que había en ellos. Pues hay que recordar que el corazón del pueblo de Israel era de dura cerviz, era un corazón infiel, olvidadizo, y lo podemos ver en las historias del Antiguo Testamento. Pero ese corazón duro, ese corazón corrupto, ese corazón olvidadizo, la mayoría de las personas o las personas que no tienen a Cristo hoy en la actualidad viven bajo esa mentalidad que se vivía en el pueblo de Israel. Pues hay que tomar en cuenta que hoy en día, gracias a la renovación del poder de Cristo en nuestras vidas, podemos ser diferentes, podemos entender las Escrituras de una manera diferente. ¿Y por qué? Porque esto es bien necesario recordar. El pueblo de Israel no tuvo la oportunidad de experimentar ese cambio en su interior,
esa renovación de su entendimiento, porque el Espíritu Santo vino a hacer ese trabajo después de la ascensión de Cristo. Es por eso que tú y yo ahora tenemos la capacidad de poder tener un dominio en nuestras vidas, tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Gracias al sacrificio de Jesucristo, eso involucra al Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Por eso es que en el tiempo de Moisés había esta ley acerca del divorcio. Pero fíjate lo que nos dice el versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjate lo que ahora Jesucristo nos dice en esta primer parte de este versículo. Pero yo os digo, esta frase de Jesucristo se ha utilizado unas veces también en los estudios que hemos visto y en los versículos anteriores, porque Jesucristo va a llevar esta ley a un plano mayor, a un entendimiento mejor. Por eso la segunda parte del versículo 32 nos dice: el que repudia a su mujer, a no ser a causa de fornicación, hace que ella adultere. Jesús nos enseña que el término indecente, que para los judíos, que para los rabinos significaba cualquier razón que no te guste de tu mujer, tú puedes separarte de ella. Jesucristo nos viene a explicar, Jesucristo nos lleva a entender que este término de indecente aplicado en el Antiguo Testamento hace referencia a la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Cometer infidelidad al cónyuge a través del acto sexual. Esa es la única razón, ese es el único motivo para poder aplicar el divorcio hoy en día en el matrimonio. No hay otra razón más que la fornicación. En lo demás, las parejas tienen que esforzarse para lograr un equilibrio y un entorno de felicidad, un entorno de amor, un entorno de paz. Pues hay que recordar que Dios formó al hombre y a la mujer para que se complementaran, para que fueran ayuda idónea. Por eso el matrimonio no es nada sencillo. Por eso jóvenes, si ya están pensando casarse, deben de explorar todos aquellos aspectos y preguntarse a ustedes y decirse: ¿estoy listo para casarme? Pues conlleva una gran responsabilidad conforme a las Sagradas Escrituras. Y como yo te comentaba hace rato, hoy en día el divorcio puede ser aplicado en las leyes civiles por cualquier razón, pero ante Dios solo hay un motivo. ¿Cuál es ese motivo? La fornicación. Vamos a ver qué nos dice la tercera parte de este versículo. Y nos dice, por eso Jesucristo menciona, hace que ella adultere. Porque si te divorcias de tu esposa o si te divorcias de tu esposo por cualquier razón que no sea la infidelidad, hay que recordar que lo que vimos en el estudio pasado, que esa infidelidad tú y yo podemos cometerla en nuestro corazón, podemos cometerla en nuestra mente. Por eso hay que tener mucho cuidado como esposos, por eso hay que tener mucho cuidado como esposas acerca de este tema. Hay que recordar que tú y yo podemos adulterar, que tú y yo podemos fornicar, que tú y yo podemos ser infieles a nuestro esposo, infieles a nuestra esposa a través de nuestro corazón. Pero si tú tratas de divorciarte de tu esposa por cualquier razón ajena a esta, para Dios ese divorcio es ilegítimo y ambos estarán separados, pero unidos por sus votos, pero unidos por sus compromisos, no ante la sociedad, sino ante Dios. Y acuérdate que nosotros como creyentes vamos a dar cuenta en algún día, no a las leyes civiles, no a los gobernadores terrenales, sino vamos a ser llevados ante el tribunal de Dios para ser valorados conforme a las obras que tú y yo hicimos, conforme a la manera en la que tú y yo nos comportamos. Por eso es bien importante que si durante la separación
alguna persona conoce a otra persona que vuelva a casarse y tenga relaciones sexuales y lo demás, está viviendo en fornicación. Es bien importante tomar en cuenta esto. Por eso la cuarta parte de este versículo nos dice, y Jesucristo menciona, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora es sabio que cuando en el matrimonio tengan problemas, tengan adversidades, tengan momentos difíciles, se tomen tiempo para poder hablar, se tomen tiempo para buscar solución, se tomen ese tiempo para poder llegar a un acuerdo, para poder restablecer, para poder enmendar la relación. Hay que buscar una solución, hay que buscar alguna forma de poder enmendar ese matrimonio. Pero cuando la separación es inminente, tanto el hombre como la mujer deben de permanecer castos en su corazón y en sus vidas. Por eso, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11, Pablo hablando acerca de este tema, y fue un versículo que tocamos al principio, nos dice esto: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Es bien importante esto. Y con respecto a tocar este punto de Jesús y el divorcio, que el matrimonio representa la unión de la iglesia con Cristo, y como creyentes debemos de dar un buen testimonio de lo que representamos. Por eso, varones, por eso, hermanas que ya están casadas y hermanos que ya están casados, deben de tomar en cuenta la palabra de Dios. En el tema del matrimonio deben de esforzarse para poder tener una relación, un matrimonio bueno, agradable. ¿Van a venir problemas? Sí, van a venir problemas. No es una vida fácil, pero nosotros debemos de dar testimonio de lo que se nos enseña en la palabra de Dios. No hay razón, a excepción de la fornicación, para poder separarnos de nuestro cónyuge. Por eso es bien importante que también nosotros pongamos de nuestro granito de arena en el matrimonio, en esta relación, para poder hacer que esta relación, que este matrimonio funcione. Y eso se logra a través de la renovación de nuestro ser, a través de la renovación de nuestro espíritu, practicando el fruto del Espíritu Santo, dando testimonio de que Cristo está en nuestras vidas. Y si Cristo está en nuestras vidas, yo tengo que dar buenas obras ante la sociedad, pero también buenas obras ante mi cónyuge, buenas obras ante mi familia, buenas obras ante mis hermanos. Por eso en esta mañana yo te invito a que sigamos adelante y tomemos en cuenta esta palabra que se nos ha mencionado en esta mañana respecto al divorcio y las cuestiones del matrimonio. Si tú tienes alguna duda, si tú tienes algún comentario, puedes escribirnos por nos estamos quedando sin pilas también, pero bueno, es parte de esta chamba. Vamos a orar en esta mañana por este servicio, por esta palabra que hoy hemos visto con respecto al matrimonio. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor.
Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. En esta hermosa mañana te damos gracias por la palabra, por el estudio que hoy hemos visto. Gracias por estas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que ahora podemos entenderlas, podemos guardarlas en nuestro corazón y podemos practicarlas. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre. Yo te pido que tú transformes, que tú sigas cuidando nuestras vidas, sigas cambiando aquellos aspectos en nuestras vidas que no son agradables ante ti, Señor. Pon en nosotros disposición, pon en nosotros humildad, sencillez de corazón para poder ser trabajados, para poder seguir siendo y creciendo espiritualmente en ti, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana.